Muy buenas, bienvenidos a esta tertulia de Radio Solidaria. Podéis verlo a través de Solidaria Televisión, online o a través de la red de emisoras. Es un placer estar con vosotros en esta mañana. Estamos hablando del libro de los Salmos, en esta serie de programas con nuestro amigo Willy, que es pastor en Madrid, en Casa de Bendición, y hoy nos toca el Salmo 111. ¿Qué tal, Willy? Bien, la verdad es que muy bien, ahí animado, ya vamos ahí con la parcela para arriba. Proyectos nos vamos de vida. Animando, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Así que, bueno, poquito a poco algunas cosillas familiares, pero a veces avatares de la vida, ¿no? Que pasan. Y por lo demás, pues la verdad es que muy bien. A tope con el ministerio, sigues. Sí, a tope. ahí trabajando ahí eso, es que, claro, había un amigo mío, un pastor amigo mío que nos llamamos de Barcelona y me dijo, no, Willy, yo también me he jubilado y tal. Y dice, nada, aquí sigo en la iglesia. Digo, yo también. Digo, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros trabajamos en una empresa que hasta que no te llame el jefe, no acabas de trabajar. Sí, y cuando te llame el jefe... Ya está, te presentas, ya no te queda más remedio. Sí, no entiendo yo ese concepto de jubilación del ministerio. Tú puedes jubilarte en lo laboral, ¿no? Y podrás pasar incluso a un segundo plano en la parte de más operativa de un ministerio con una organización, ¿no? Pero yo creo que el activo de un pastor senior, claro, que quizás no está en edad de cotizar a la seguridad social, pero está en edad de dar consejo, de ministrar, de predicar. Claro. ¿Cuándo vas a dejar de predicar, Willy? Cuando Pues no puedas la hablar verdad ya. es que si no predico a la congregación, predicaré en otro lado, y claro, si no predicaré a algún compañero de trabajo. Hombre, yo la verdad es que sí recomiendo, por ejemplo, que los pastores ciertas áreas, claro, se nos vayan quitando, sobre todo lo que son las áreas prácticas. Es decir, todo el tema de gestiones administrativas, todo eso. ¿Por qué? Porque desgasta y ya mucho, pero lógicamente en el plano espiritual nunca te irás. Y claro, lógicamente el siguiente trabajo es dejar el relevo, y cuando venga el relevo pues tendrás que estar un tiempo hasta que se adapte, dándole consejos y como dice la palabra, haciendo una comparativa que no me gusta mucho tampoco, pero es así, pero bueno, que él crezca y que yo mengüe, ¿sabes? En cierta manera, sí. Es costoso, siempre quedará una duda, ¿no? Una sombra de, no, es que con el otro, con el anterior, claro, es que tu padre o es que el que te dejó a ti. Bueno, hay una lucha generacional. En la situación en la que estamos en la sociedad actual, ahora hay una lucha muy fuerte entre los jóvenes, los boomers y todo eso, ya hemos hablado aquí alguna vez. Pero en el Señor deberíamos tener eso como un activo, ¿no? Es decir, oye, dar paso a la siguiente generación. Yo estoy deseando que me jubilen, Willy. Yo te estoy diciendo, por favor, echadme a un lado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hacer otras cosas. Pipiolo, claro. ¿Dónde vas? No, pero yo creo que es la honra de un ministro, la honra de un hombre de Dios tiene que ser su herencia, ¿no? Y la herencia son los hijos, dice, herencia del Señor. Claro. Herencia del hombre son los hijos. Que tú puedas dejar hijos espirituales que continúen con el trabajo que tú estás haciendo, discípulos, a fin de cabo, ¿no? Jesús dijo, ir a hacer discípulos. ¿Por qué? Primero, porque no eres imprescindible. Has delegado, te has multiplicado. Gracias a Dios, ¿no? Eso es, no eres imprescindible, eres importante o necesario, pero no imprescindible. Segundo, es bonito, ves, creo que es como Dios se siente cuando nosotros hacemos hacemos su voluntad, ¿no? Claro. O sea, continuamos. Qué bueno que un hombre que tiene un oficio, tiene un negocio, vea que sus hijos lo continúan. Muchas veces sabes que no es así, pero cada vez menos. Cuando son oficios, sobre todo, ya antiguos. Eso es. Es una pena ver que los oficios se están perdiendo, ¿no? No, los oficios se están perdiendo. Por desgracia, herreros, etcétera, se van perdiendo, herradores. Incluso se está perdiendo mucho en el campo. Ya el campo no es ni parecido a lo... Y la artesanía, ni te cuento. A lo que era antes. Pero yo creo que sí, que en la iglesia tenemos que aprender. Y creo que Pablo lo explica muy bien cuando dice, yo como perito arquitecto, ¿verdad? Para que otro sobreedifique. Y yo creo que por desgracia en la iglesia a veces lo que hemos traído, como la iglesia en España en un porcentaje se ha multiplicado por división. Sí. Es decir, yo no estoy de acuerdo con el pastor, me llevo unos cuantos de mi iglesia, comienzo otra obra y entonces ahí se pierde el relevo generacional, que lo vemos sobre todo en el Antiguo Testamento, lo vemos, y en el Nuevo Testamento también. O sea, en lo que seguimos, yo creo que con dos imágenes que nos han marcado, y es en el Antiguo Testamento el ungido de Jehová, que dejaba al siguiente ungido de Jehová, y ahí tenemos a Saúl, luego a David, ahí tenemos a Elías, Eliseo, Moisés, Josué, tenemos un montón.
Pero Jesús comienza un nuevo modelo para mí, y es el trabajo de equipo. Es decir, yo no voy a dejar yo soy el ungido de Jehová, el unigénito. Por antonomasia, pero voy a dejar un equipo, ¿no? Y dejó 12 al final, porque Judas fue sustituido, ¿no? Sí. Entonces, y a partir de ahí, si vemos el trabajo, dice Felipe predicó en Samaria y subieron Juan y no sé quién. No subía el ungido de Jehová. Luego Pablo empezó a hacer sus viajes misioneros cuando conoció al Señor y empezó a coger un equipo. Silas, Timoteo, Juan Marcos al principio, Bernabé. Y así Pedro vemos que también tiene un equipo trabajando con él. Dice Juan Marcos, me viene muy bien, mándamelo, ¿no? Entonces quiero decir, pero hemos cogido un poco la idea de, por un lado, del ungido de Jehová, ¿no? Entonces tiene que volver a aparecer otro ungido de Jehová. Y eso a veces nos pierde. ¿Por qué? Porque a veces el ungido de Jehová, todo el mundo lo señala como el hijo del pastor. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que él tiene mucha presión, no puede hacer nada mal, tiene que ser un joven perfecto para que pueda ser en su día el relevo de su padre y en este caso el pastor, con lo cual se le añade una presión que no necesita. Es joven, tiene que vivir, tiene que prepararse, tiene que madurar y no necesita. Entonces, y por otro lado, pues lo que hacen otro tipo de iglesias, ¿no? Se va a jubilar el pastor, pues se hace una entrevista de varios candidatos y el que el Consejo de Iglesia considere, ratificado por la Asamblea, que es el más idóneo, pues se le trae. Eso me parece como un casting, sí, me parece un poco frío, ¿no? Sí. Entonces quiero decir, y por el otro lado, la persona que viene, que entra nueva, a veces tiene el concepto del león que llega nuevo a la manada, ¿no? Tiene que acabar con las crías de todo del león de su anterior predecesor al que ha derrotado, y porque ya es viejo, porque ya es mayor, y lo primero que hay que hacer es matar. ¿Para qué? Para que las leonas vuelvan a estar en celo y tener su propia. Y a veces tenemos ese concepto, es decir, yo entro de pastor y esto es mí. O sea, sin darnos cuenta de que tenemos que estar muy agradecidos. Yo le digo a la gente, yo recuerdo a Rodolfo Loyola, a Alfonso Guevara, a Juan Blake, a tantos y a tantos pentecostales, bautistas, de todo tipo, ¿no? A los que debemos honra. Y luego ya, pues ahora tenemos la generación de tu padre y de la gente de su edad, ¿verdad? Luego ya llegará la mía. Es decir, pero que merecen honra porque estamos donde estamos, porque ellos estuvieron. Entonces, yo Araujo, gente que se jugó con Franco. Y establecía el liderazgo, porque yo creo que el trabajo y por su fruto los conoceréis, ¿no? Y al final la Biblia nos habla de fructificar, de crecer, de multiplicarnos. No solamente en número, sino en una calidad, ¿no? De gente a la que has discipulado. ¿Cómo discipulas a alguien? Pasando tiempo con él, ministrando. Es un esfuerzo, es un parto, es un esfuerzo, no es... Entonces, a veces hay dos partes del trabajo, ¿no? Una es la parte de evangelística, quizás, que tú llegas, predicas, dejas el mensaje, te vas, y oye, ese mensaje puede fructificar, pero alguien tiene que venir después a darle un seguimiento. Sí. Aquí en la radio tú lo sabes, y en la televisión, nosotros llevamos más de 30 años predicando, no sabemos a quién, no vemos. No estamos viendo quién está detrás de la cámara ahora mismo. Yo sé, ¿ves? Pero yo sí. Tú y yo no vemos. Claro, no, pero yo sí porque conozco a la gente del pueblo. Ah, bueno, claro, sí. No, muchas veces te reconoce, ¿no? Gente en Burgos que me dice, Willy, la verdad que nos encanta porque es comercial. Viajando todo el día. ¿Cuál es su elemento principal? Coche, la radio en el coche. Entonces dice, encantado. De Burgos y gente de mucho más lejos, de Andalucía, de otros sitios. No sabemos dónde cae la semilla, entonces a eso me refiero. Pero luego, cae. Claro, luego lo que deseamos es que aquellas personas que tienen una inquietud, que quieran saber más, no se pueden alimentar solo de la radio, que está muy bien, te hace compañía, pero que se acerquen a una iglesia donde pueda haber una enseñanza sana y que puedan crecer y desarrollar su fe, ¿no? Aunque ¿por qué? Porque vas a tener comunión, vas a conocer a otras personas que te van a ayudar, vas a conocer a un pastor que va a preocuparse por ti. Entonces, ese es el esfuerzo, ¿no? Que es compartido, que es equipo, que quizás aquí hacemos una función más de
alcanzamos a donde nadie alcanza, pero luego deseamos, oramos para que haya un seguimiento y haya una persona que te acompañe, ¿no? Cuando Pablo predicaba, él se iba a otra ciudad. Claro. Que dejaba la enseñanza, y luego alguna carta. Ajá. Las que conocemos están en la Biblia, pero me imagino que mantendría correspondencia. Sí, hay algunas perdidas que se llaman. Pero esa gente tenía que buscarse las habichuelas y tenía que crecer y tenía que buscar y aprender, ¿no? Yo creo que ese es un reto, un desafío maravilloso, ¿verdad? Sí, bueno, ahí claro, en Pablo estamos hablando de un apostolado que hoy la gente, el concepto de apóstol se ha perdido un poco, sí. En el sentido de apóstol es aquel que tiene varias iglesias, que no las ha fundado él, pero que se han unido a él por ministerio. Y luego también hemos perdido, lo que tú decías antes, yo recuerdo que hace 30, 40 años había pastores que eran referentes en este país. Sí. Entonces yo he tenido el privilegio de estar bajo la cobertura de uno, Rodolfo Loyola, pero Araujo, Gili, en las diferentes familias, ¿no? Pero había referentes. Ahora yo creo que honrosas excepciones no hay referentes. Los referentes los traemos todos de América Latina o de Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, Bill Johnson y otros. Es decir, no tenemos referente, y para mí eso es un problema, porque eso es como los equipos de fútbol que fichan extranjeros. Siempre. Un equipo fantástico, todo lleno de brasileños, como el de Ucrania. Alucino, todo lleno de brasileños. Digo, y no hay ucranianos que jueguen al fútbol, tiene que haberlo, ¿no? Entonces, quiero decir, se pierde identidad, se pierde esencia, y creo que creo que no se pierde, que no hay referentes en este país por eso, porque cada uno vamos un poco pensando que somos los mejores, que lo que se hizo antes no funcionó bien. Pero, o sea, entonces lo que hacemos es que tiramos lo que se había edificado y empezamos a edificar de cero. Y siempre, y cada generación, Boomer, Millennial, Generación Z, y si no cambiamos la mentalidad, seguiremos haciendo lo mismo. Es decir, derribando lo que otros han hecho, y ahora yo empiezo a edificar de cero. Con lo cual, el edificio de la iglesia nunca crece. Siempre es igual. Es decir, unos mejores, otros peores, pero siempre es igual. ¿Qué nos dice Pablo? Por favor, el fundamento es Cristo. Ahí no hay nada que hacer, ¿no? No hay duda. Pero a partir de ahí vamos a sobreedificar. Y lo que yo he edificado, pues tú vas a edificar encima. Y esto, los árabes para esto me gustan mucho porque suelen hacer casas de varios pisos, sí, para que en cada piso esté uno de los hijos. Y tú ves en Israel, por lo menos lo vemos mucho en los barrios árabes, en las zonas árabes, que tienen todavía los cuernitos del hormigón, sí, vistos hacia arriba, sí, preparando, porque hay que ampliar alguna planta nueva y hay que construir, claro, porque se casa un hijo, se casa ya, claro, un nieto. Entonces ellos... Hombre, los judíos no lo pueden hacer porque como les obligan a edificar en piedra, especialmente, sí, en Jerusalén, sí, pues no tienen que terminar. Sí, bueno, los edificios. Las leyes urbanísticas cambian, sí, un poco. Sí, bastante. Pero bueno, es una visión de tribu que ya no existe en la, claro, sociedad. O sea, yo creo que uno de los problemas de la vivienda que tenemos en España, aparte de que falta construir casas, aparte de muchos conceptos técnicos, que yo no soy experto, considero que uno de los problemas precisamente es que ya no se construye familias. No. Ahora todo el mundo vive solo. Y claro, el concepto de una casa, que antes era una unidad familiar, por lo menos una pareja unida, con hijos, incluso que tenían en casa al abuelo, a la abuela y tal, pues ese concepto ya no existe. Ahora el abuelo vive solo en una residencia o en un apartamento hasta que, lamentablemente, muchas veces los encuentran después de semanas fallecidos porque nadie los visita. O viven las familias están divorciadas, por lo tanto la mujer vive en un lado con los hijos, comparten a los hijos con el marido que vive en otra casa, y entonces se crea esa ciudad donde no hay familias, claro, no ves niños casi prácticamente por las calles, que es muy triste, Willy. Sí, no, la realidad es que ahora mismo con un apartamentito de 30 metros para mí y mi mascota, eso es, no necesito mucho más, ¿no? Entonces, lo que tú decías, el concepto familiar, pero se nota en todos, o sea, las Navidades antes en familia, que era algo alucinante. Ahora hay que irse de fiesta. Entonces, como hay que salir, pues rápidamente cenamos, 4 cositas, y a las 12 estoy yéndome, porque para mí es más importante la fiesta que voy a celebrar después que estar con mi familia. No a todo el mundo lo pasa. O sea, quiero decir, esto no es todo el mundo. Pero en general, sí, por desgracia, se ha perdido el concepto de familia, el concepto de cuidar
de cuidar al padre, de cuidar a la madre. El concepto de decir, me compro una casa, me caso y quiero tener hijos. Ahora ese concepto no existe. Entonces, al no existir, pues realmente no hay lo que se necesitan. Entonces, ¿qué es lo que está triunfando? Los pisos turísticos. Es decir, gente que realmente no son de la ciudad, que vienen por un tiempo y lógicamente quieren hacer lo que les da la gana, que para eso pagan, pero se pierde volvemos otra vez, se pierde la esencia, ¿no? Y por eso el Salmo 111, yo lo he titulado El Principio, que es el final, es el último versículo. Claro, bueno, al final se une, ¿eh? Entonces, claro. En la palabra. Entonces, pero el principio que en una traducción más exacta del hebreo, podríamos decir que el motor de la sabiduría es el conocimiento de Dios. Entonces aquí, bueno, hay una traducción más eso. A mí me gusta más esa, ¿no? Realmente el motor, lo que mueve todo. En este caso el principio más o menos es similar, es parecido a lo que quiere decir, pero es muy, muy importante. Y el problema que si no tenemos este versículo final, todo lo anterior no tiene mucho sentido. Sí, porque comienza alabando al Señor, ¿no? Sí. Es una alabanza, comienza reconociendo. Pero porque sabe dónde va a terminar. Sabe dónde va a comenzar, que es al principio. No, claro. Sí. Dice, es muy bonito el Salmo, ¿no? Un salmo, típico salmo de alabanza, pero alabaré al Señor con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Yahvé, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso Yahvé. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en realidad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Bueno, ahí falta el último versículo. Recuerda y afirma que el Señor no cambia de opinión, que el Señor permanece, que Él es inamovible, ¿no? Que la palabra dice, no, este mundo pasará, pero sus palabras no pasarán, ¿no? Porque es que Él lo que dice no se desdice, ¿no? Claro, no, y lo que está narrando el salmista, que a mí me gusta mucho, es cómo Dios funciona. Es decir, nosotros a veces, bueno, una obra se presupuesta 100 millones y de repente 150, 200, no, en 6 meses terminada, un año y medio. Es decir, Dios no es así. Nosotros sí somos así, ¿no? Sí, claro. Entonces nosotros, como decimos en mi pueblo, desde que ensillas hasta que montas, tardas un rato, ¿no? Entonces, pero Dios no, dice Dios, tiene todo planificado, tiene todo preparado, y lo tiene preparado para darlo. Por eso el salmista desde el principio dice alabarle. ¿Alabarle por qué? Por todas estas cosas que Dios va a darte. Preparó obras, ha preparado alimento, ha preparado para ti todo, ¿no? Claro, hay una cuestión, y es que volvemos otra vez a la famosa parábola del rey, ¿verdad? Dios invita y viene el que quiere. Eso es. Y como en la parábola del rey, la mayoría de la gente se excusa. Y al final es gente pobre, indigente. Por eso muchas veces la gente nos acusa de que no, es que vosotros necesitáis a Dios porque necesitáis una muletilla para vivir. Digo, ¿qué quieres que te cuente? No sé, entre Dios y los festivales, entre Dios y el fútbol y eso, no sé qué muletilla es más importante, bueno, ¿no? Entre Dios y el dinero, entre Dios y todos, sí, quiero decir que hay muchos dioses, hay un montón de muletillas. Claro. Entonces, sí, es verdad. A veces tenemos ese concepto, ¿no? Cuando vemos a veces nuestras congregaciones y te planteas, joder, faltan aquí algunos arquitectos, algunos ingenieros, dice, bueno, pero es que esa gente igual está demasiado ocupada en otras cosas, ¿no? Claro. Y Dios
está dándoles la misma oportunidad que a todos, y hay muchos ingenieros y arquitectos y físicos y químicos y no sé qué y tal, que son creyentes y tal, pero igual no los vemos con nuestros ojos, quizás tenemos ese complejo, ¿no?, de una iglesia pobre, una iglesia humilde. Y bueno, yo creo que no hay que mirar ahí, ¿no? Simplemente hay que mirar que Dios da oportunidad a todos, lo que tú estás diciendo, pero al final quizás los más humildes, ¿no?, son los que reconocen que necesitan esa oportunidad. Sí, yo creo, como quiero decir, Jesús lo dijo, bueno, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí, ¿no? Y a veces la gente que tenemos necesidad, pues a veces simplemente es por gracia, porque yo recuerdo cuando conocí al Señor, no tenía ninguna necesidad, tenía 15 años, bueno, tenía problemas de alcohol, pero no tenía ninguna necesidad así en concreto, pero Jesús dijo, pues quiero hablar contigo. Y ahí comenzó toda mi aventura hasta hoy, ¿no? Entonces, quiero decir que no tiene por qué ser siempre los testimonios famosos de ese tiempo, ¿verdad? Eso es. Yo era drogadicto, entonces quiero decir, esos que siempre traíamos uno a las campañas porque impresionaba mucho, ¿no? Impacta, sí. Entonces, claro, al final la gente cogía el concepto de que tenías que ser muy malo o drogadicto para conocer al Señor, ¿no? Bueno. Sin darse cuenta que la gente que se cree buena gente también necesita a Dios. Todos necesitan a Dios. No porque piensen que le necesitan, sino que realmente lo necesitamos. Una deriva, ¿no?, en la sociedad. Parece que hemos dado un pendulazo tan fuerte, ¿no?, hacia un lado de un ateísmo, una sociedad totalmente laicista, que ha impuesto una persecución a los creyentes, que estamos viendo como, sobre todo con el cristianismo, ¿no? Cuando pasan en Inglaterra cosas, ya ves que aquí van a llegar después, ¿no? Sí. Donde están deteniendo gente por orar en público, orar delante de una clínica de abortista, cosas. Aquí parece que la sociedad está pendulando un poco hacia el otro lado. Vemos cómo se ha hecho mucho revuelo el disco de Rosalía. Hay una canción un poco sacra y ella sale vestida un poco de monja. Vemos cantantes americanos como Daddy Yankee, que cantó el otro día aquí en la Super Bowl de Madrid, en el Bernabéu, cantando una canción con un mensaje cristiano y orando y bendiciendo a España públicamente, ¿no? Ajá. Y que empiezas a ver cosas que dices, bueno, parece que hay una corriente de pendulazo, ¿no?, hacia el otro lado, ¿no? Ya. También veo a la Iglesia Católica, que no me parece mal, intentando capitalizar todo esto, sí. Invirtiendo mucho dinero en redes sociales, invirtiendo mucho dinero en comunicación, para capitalizar esta especie de deriva hacia lo sacro, ¿no?, hacia lo religioso. Yo no creo que sea momento porque sea de moda y que la gente deba acudir a Dios, pero lo que sí veo es una sociedad enferma. Sí. Así como cuando un enfermo se le acerca la hora, Willy, tú sabes. Mira, oye, al final, por intentarlo no pierdo nada, ¿no? Claro. Ahora por mí, y a ver, porque total, por intentarlo. Claro. Y una cosa que hemos experimentado a lo largo de los años, y tú lo sabes, es que cuando tú le preguntas a alguien, ¿me dejas orar por ti? Yo no conozco un caso en el que alguien haya dicho abiertamente no. Uh-huh. Cuando tienes una conversación, sí, ¿no?, y tú le dices a alguien, una persona que está enferma o no, en la cárcel o no, ¿me dejas orar por ti? Yo creo que es algo, no sé si es irresistible, pero no conozco a nadie que haya dicho, no me ores. Quizás en otro contexto, pero cuando hay un contexto amistoso, es muy difícil. Hemos orado por políticos, hemos orado por autoridades, hemos orado por personas en posiciones muy elevadas, por empresarios, por gente atea. Y creo que orar por alguien es bendecirlo, ¿no? Sí, realmente. Y como dice la palabra, contra tales cosas no hay ley, ¿no? Claro. Entonces veo como que hay un pendulazo, hay un pequeño retorno de la gente. Bueno, aprovechemos un momento en el que la sociedad está enferma y necesita de Dios. Sí, la realidad es que sí, por eso, pero yo siempre le digo a la gente, a ver, los acercamientos a Dios por necesidad son bastante volátiles, en general. Y el caso más claro que tenemos es la pandemia. En la pandemia la gente se acercó a Dios a saco. De esos prácticamente no queda nadie. No queda nadie porque ya pasó la pandemia, ya pasó el peligro, ya vuelvo a mi vida. El muerto al hoyo y el vivo al hoyo. Claro, vuelvo a mi vida normal y natural, ¿no? Entonces, esos acercamientos no, pero por eso yo creo que Dios siempre va a estar presente, y es lo que el salmista está diciendo. Dios va a estar ahí y sus obras van a estar ahí. La sociedad puede intentar lo que quiera, es decir, eso me recuerda, no sé si te acuerdas, un muñeco que teníamos de pequeño que era
tenía un peso en la parte de abajo y lo tirabas y siempre se ponía de pie. Hemos sido pequeños en épocas diferentes, sí, de la historia. Pero sí, asistido. Sí, he asistido, sí. Quedaba en casa alguno. Entonces quiero decir, pum. Bueno, pues la sociedad intenta tirar a Dios, pero Dios es como ese muñeco. Sí. Tiene tanto fundamento que siempre se va a poner de pie. Y ahora, pues lo que tú dices, por ejemplo, la Iglesia Católica está tirando mucho, está haciendo, quiero decir, conciertos. Está haciendo algo muy parecido a la Iglesia evangélica ha hecho siempre, ¿verdad? Y entonces, quiero decir, muchos jóvenes se están acercando. Me da pena porque siguen siendo los jóvenes del Papa. Yo me gustaría que fueran los jóvenes de Cristo. Eso es. Pero siguen siendo los jóvenes del Papa, ¿no? Entonces, pero ellos están haciendo un trabajo, están saliendo a la calle. Yo alucino. Nunca había visto en mi barrio, en Canillejas, nunca había visto la procesión de la Virgen por la calle. Pero ahora la sacan. Cada cierto tiempo la sacan y dan un paseo por allí. Y bueno, quiero decir, hay presencia, ¿no? Y hay un cierto valor en el sentido de que hemos llegado a un momento en el que proclamar tu fe, y encima si eres joven, era totalmente contrario al mainstream, ¿no? O sea, que se humillaba a la gente que manifestaba su fe, se humillaba a las personas que decían que creían en Jesús como el Hijo de Dios. O sea, se ha humillado públicamente a personas que eran visibles y han manifestado su fe. Y he visto gente que se ha mantenido firme y han sostenido su fe, caiga quien caiga, vengan las tortas que vengan, y ahí también ves algo genuino, ¿no? Sea católico, cristiano evangélico, o que sea, pero cuando tú ves que alguien soporta el constante bombardeo, el constante de, oye, hay algo, hay un fundamento, lo que tú has dicho, están sobre una roca firme, porque, oye, cuando una fe es volátil y tú empiezan a llover las tortas, lo normal es que la gente, pues, se vayan disimulando. Sí. Mucha gente ha disimulado su fe, la han disfrazado de una especie de cosa buena, energía, de todo el mundo es bueno. Pero veo una tendencia positiva. Veo que, por ejemplo, cosas como The Chosen, la que te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes estar de acuerdo más o menos, pero han roto una tendencia de un Netflix, unos Disney, unos grandes monstruos corporativos, monstruos inmensos, que han ido totalmente con una política woke anticristo, totalmente anticristo, no anticristiano, anticristo, con todas las políticas y todo el mensaje satánico, que yo creo que es un mensaje satánico, disfrazado de series bonitas y de un montón de cosas. Y esta gente ha llegado a una serie con un crowdfunding particular, con cuatro recursos, y han reventado las audiencias. Ha sido un éxito que nadie ha podido tapar. Ni Netflix, ni Disney, ni Amazon. Se han sumado todas, a ver qué recogen ahí. Sí, no. Sony, una grandísima productora de cine. La gente se conoce los Sony por los aparatos, pero tiene a Spider-Man y un montón de personajes muy famosos. Tiene un departamento dentro de su productora de cine solo para películas cristianas. Dice, aquí hay negocio, Willy, aquí hay negocio. Claro. Aquí hay billetico. Entonces, por un lado, unos lo quieren capitalizar para lo bueno, otros lo quieren capitalizar para lo malo, todo el mundo quiere... Pero yo veo que hay, lo que tú dices, Dios permanece, el hombre va dando bandazos de un lado a otro, y al final, en el medio siempre nos encontramos a Dios. Sí. Vamos de un extremo, de repente le damos un pendulazo, ahora nos vamos a otro extremo. Claro. Y en el medio Dios está en el sitio, ¿no? Y no hablo de política, estoy hablando de que Él es el centro, ¿no? Sí, no. En este caso es una realidad, es decir, y es lo que el salmista relata en el Salmo 111, es decir, Dios siempre va a estar ahí. Sus obras van a estar ahí, sus fundamentos van a estar ahí. Es decir, todo lo que Él desea para la humanidad va a estar ahí. No, el gran problema es que nos encanta intentar ser como Dios. Génesis capítulo 3, o sea, siempre volvemos a lo mismo. ¿No? Queremos ser como Dios, queremos manejar el mundo, pero en realidad no lo manejamos. No lo manejamos absolutamente para nada. No es que el mundo nos maneje a nosotros, pero nos encontramos. Y, por ejemplo, lo que tú comentabas de Chosen, me gusta porque, bueno, yo ya sabes que no me gustan las redes sociales absolutamente nada. Pero reconozco que la sociedad se mueve al ritmo de las redes sociales. Es decir, entonces hacerte un nicho, hacerte un hueco ahí, además un hueco del tamaño que se han hecho ellos, ole. Y bueno, sabes que sí me gusta mucho el cine, me gusta mucho los audiovisuales, ¿verdad? Y me gusta porque además es una serie hecha con calidad. Que yo creo que uno de los grandes problemas que tenía el cine cristiano era que la calidad era bastante
bastante pobre. Y el que llegaba a España llegaba versionado latinoamericano, y claro, no había forma de ponérselo a nadie, porque aquí en España todo lo que el acento latinoamericano siempre nos recuerda a Cantinflas. Oye, qué bueno era Cantinflas, Will. Sí, que era buenísimo, pero todo no suena. Sí, verdad. Sí, entonces sí, cuando le pones algo serio, claro, te pierde un poco, pero claro, qué bueno era Cantinflas. Claro. Yo he crecido, y tú también, en la época en la que los dibujos animados venían doblados en latino. Claro. El Speedy González, sí, sí. Tom y Jerry, toda aquella generación de los Warner de los años 70, 80. Porque yo he crecido en los 80, venía doblado en mexicano, pero claro, no asociabas lo que tú dices, no asociabas ese doblaje a una película de Hollywood que venía doblada siempre por actores, estos que tenían una voz. Luego escuchabas el americano y decías, madre mía, vaya voz de pito que tiene. Claro. Y aquí a Charlton Heston le han puesto una voz, un vozarrón, ¿no? Sí, pero entiendo lo que tú dices, pero en el mundo en el que vivimos, yo creo que Dios siempre hay una pequeña ventanita abierta, ¿no? Yo creo que, jolín, podemos estar ahogados, podemos estar apretados, pero hay siempre alternativas, ¿no? Y lo vemos en países donde hay persecución. Estamos hablando aquí, reclamamos atención a lo que está sucediendo en Sudán, en Nigeria. Por favor, infórmate, investiga, busca en internet qué está sucediendo en países como Eritrea, Etiopía, qué está pasando en países de Occidente y de Oriente, sobre todo en el Extremo Oriente, con los cristianos. Y lo que tú dices, siempre ellos tienen unas cosas positivas, siempre tienen ese calor de los hermanos, tienen la Biblia, aunque sean en trocitos de papel memorizados. O sea, es increíble, ¿verdad? Como Dios nos da el brillo y la esperanza en los momentos incluso más oscuros, ¿no? No, incluso se habla bastantes testimonios de gente a los que Jesús se le ha aparecido directamente. Sí, especialmente musulmanes. Quiero decir... Y judíos, el judío se calla más. Ya. Porque también tiene miedo a las consecuencias, pero está sucediendo. Entonces quiero decir que Dios siempre va a estar presente. Dios, el salmista dice, ya, por eso te pido que le alabes. Que le alabes. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar presente. Dios siempre va a decir, mira, aquí están las cosas que tengo para vosotros, quiero que las disfrutéis, quiero que la tengáis, pero claro, como seguís pensando en que lo vuestro es mejor y lo mío es obsoleto, es arcaico, etcétera, etcétera, por eso, bueno, pues hay iglesias, lo que yo creo que hay que tener cuidado, pero hay iglesias que están cambiando un poco su liturgia, ¿no? Para alcanzar a los jóvenes. Y entre ellos la Iglesia Católica lo está haciendo, aunque es curioso que conozco una iglesia que dan la misa en latín y tiene un montón de jóvenes. Sí, entonces quiero decir, como que a los jóvenes les atrae lo radical, ¿no? Entonces quiero decir, oyes la misa en latín, no te enteras de nada. En España el primer partido político con intención de voto en los menores de 20 años es Vox. O sea, el mayor, no es el PSOE ni el PP. Por encima de eso, por los votantes de menores de 20 años, number one es Vox, que tiene unas ideas bastante más radicales, bastante más directas que lo que puede ofrecer. Hace 10 años era Podemos. Sí. Porque Podemos vino a romper la política, vino con el 15M, acuérdate, a saltar los cielos, decían. Sí. Y captó con ese radicalismo el voto juvenil, como ha sido un fiasco absoluto. Sí. Han defraudado a todos sus votantes, una generación entera, después de 15 años de absoluto fracaso. Ahora la gente va el pendulazo, vámonos al otro lado. Porque aquí, al final, me ofrecen una idea totalmente rompedora, ¿no? Bueno, veremos si alcanzan el poder y no dejan también... Sí, pero por eso siempre vamos a ir como el péndulo. Es decir, de derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Nunca vamos a saber quedarnos. Pero apliquemos la política. Y de Dios se le habla, se dice que es la plomada. Sí. ¿Y qué es la plomada? Sí, todo lo contrario al péndulo. O sea, la plomada cae y ¡pum! Sí, y ahí no se mueve. Si se mueve, malo. Es que está mal. Una de las cosas que el universo muestra la creación de alguien creador es precisamente eso, los sistemas binarios de las que se diseña, en los que existe la existencia. O sea, todo lo que apunta a los científicos dice, oye, es que ¿por qué es binario? ¿Por qué hay un código en todo? ¿Por qué hay unos y ceros en todo? En el ADN, ¿por qué en el ADN hay un sistema binario? ¿Por qué todo tiene un sentido, ¿no? Y una explicación más allá de la casualidad, la casuística de un sistema de puras eternas casualidades, ¿no? Y me encanta ver eso, lo que tú dices, la plomada de un Dios que Él permanece. Él está ahí.
Nosotros vamos a Dotumos. Ahora me interesa, Señor, ¿cómo estás? Claro. Oye, ¿te acuerdas que tengo Claro. un problema? Y de repente cuando ya me va bien me voy, tal, pum. Pero qué paciencia, ¿no? Sí, no, Dios, bueno, creo que es infinitamente paciente con nosotros, especialmente con los cristianos, más, porque bueno, los que no son creyentes, pues no conocen, pero es que los que conocemos también damos unos dolores de cabeza de mucho cuidado, nunca sabemos bien, hoy estamos aquí, mañana estamos abajo, nos guiamos mucho por sentimientos, por cómo nos sentimos, por cómo estamos, por cómo nos va la vida, sin darnos cuenta de que Dios no se mueve. Dios es un activo. Sí. Es decir, Él siempre está ahí, Él siempre ofrece lo mismo, Él siempre va a cuidar de ti. Y Jesús lo único que hace, por ejemplo, en los evangelios es desarrollar este salmo. ¿Os fijáis en las flores del campo, los lirios? Ni Salomón vistió como ellas. ¿Veis a esos pajarillos? Cómo Dios los cuida. Ni un pelo de vuestra cabeza se os caerá. Es decir, hay un desarrollo de todo este salmo que Jesús hace y que nos está diciendo, y ahí está Dios. Ahora, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué Jesús estaba donde estaba? Aparte de por ser hijo de Dios, ¿verdad? Simplemente porque él decía, lo que yo digo no es lo que yo digo. Lo que oigo decir al Padre, eso es lo que yo digo. Donde mi Padre trabaja, yo trabajo. Las obras de mi Padre, esas son las que hago. Es decir, él estaba en la plomada. Es decir, alineado, perfectamente alineado. Ahora, a nosotros nos encanta. Y a mí como pastor también me encanta. Es decir, sacar algo que es mío, ¿verdad? Que es exclusivo. Una revelación. Que la gente alucine, ¿verdad? Joder, Willy. Descubierto. Qué pasada, lo que ha descubierto. No, y de repente te das cuenta que no, que es algo mucho más sencillo. Es simplemente escuchar al Padre. Y el Padre te va a hablar a ti directamente, a tu espíritu, te va a hablar a través de la palabra de Dios, te va a hablar a través de otra gente, de las circunstancias. Dios usa un montón de cosas, espero que nunca tenga que usar conmigo un burro, como con Balaam, pero quiero decir, Dios te va a hablar porque Él quiere que tú conozcas las cosas que Él tiene para ti. Cuando nos dice, ¿verdad?, las obras de antemano que Dios ha preparado para nosotros para que caminemos con ellas, son estas del Salmo 111, el cuidado, la alimentación, las obras, todo lo que el salmista está narrando es lo que Dios tiene para nosotros, pero sin embargo, pues seguimos confiando en nuestras propias fuerzas, que normalmente nos llevan a una de cal y a otra de arena, a veces más de arena que de cal, ¿no? Así es, porque es un caso de acoso y derribo. Yo siempre digo esto, ¿no? Vivimos muy expuestos, vivimos muy sometidos al escrutinio público y luego hay mucha gente que se sobreexpone. A mí no me gusta esa sobreexposición pública de tu vida privada, de todo lo que comes, lo que das, lo que subes, lo que bajas. Y eso también desgasta mucho, ¿no? Y entonces hablas cuando andamos en nuestras fuerzas, hemos perdido esa plomada porque estamos nosotros haciendo el esfuerzo, claro, haciendo nosotros sujetando la pared. Eso es, ¿no? Y incluso luego queremos llevarnos el mérito también, claro, muchas veces, porque queremos, claro, que nos reconozcan, claro, que nos tengan una palma de la espalda, claro, que nos honren, claro, como nos gusta, ¿no? Y además si es públicamente mejor. Hombre. Por eso sobreexposición tiene un lado muy negativo, es que, vale, puede ser que haya gente que te reafirme en tu ego, en tu posición, pero luego la cantidad de gente que te va a intentar tirar de allá arriba es exponencialmente mayor. Por lo tanto, al final nosotros no tenemos que sobreexponernos, sino que tenemos que exponer a Cristo. Claro. Es Cristo en nosotros, o sea, la personalidad de Él en nosotros. Y lo que tú dices tiene un reflejo maravilloso, es decir, Él nos ha dado acceso al Padre a través de su testimonio, no el nuestro, y podemos acceder al Padre para tener esa misma comunión que tiene Él con el Padre. Claro. Es muy difícil en el sentido de que hay pero está ahí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, oye, Jesús ha puesto el camino para que podamos presentarnos, estar en la presencia del Padre y escuchar lo que Él tiene que decir y hablarle. Y las obras que el Padre ha dicho, yo hago las obras de mi Padre.
Es que es el ejemplo perfecto para el testimonio de un cristiano. Dice, no, yo no hago lo que me da la gana, yo no hago lo que quiero, lo que me conviene, hago lo que el Señor me ha pedido que haga, ¿no? Claro, no, incluso lo que me manda la liturgia, ¿no? Que sí, a claro, veces bueno, diga. pues. Y lo que tú decías, la verdad que es muy importante. El otro día me mandaban un vídeo de un pastor poniendo en evidencia a un joven porque no diezmaba en la iglesia. Y es un vídeo que luego lo han utilizado, creo que en La Sexta, para dar leña. Eso es sobreexponerse. Claro. A ver, el diezmo es un tema entre tú y Dios. Y si quieres enseñar acerca del diezmo, enséñalo, pero no tiene por qué salir al aire, absolutamente para nada. Si tú en tu iglesia lo haces así, pues perfecto, me alegro. Pero eso no quiere decir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que como estás exponiendo una serie de hechos de una manera concreta, pues te van a caer encima, te va a caer la del pulpo. Claro. ¿Culpa de Dios? No, culpa tuya. Culpa tuya. ¿Para qué? Por sobreexponerte. No, lo mismo que cuando hay gente que le gusta llegar a los estamentos oficiales con los políticos y tal. Si te metes ahí, sabes dónde te metes, eso es una jungla. Sí. Si te sobreexpones, te las van a dar todas juntas. Es decir, ¿por qué? Porque eso es un mecanismo que funciona de una manera, y si tú le quieres poner palos en la rueda, no te van a dejar. Entonces, quiero decir, ¿que tiene que haber cristianos en la política? Sí. ¿Que tiene que haber cristianos empresarios? Sí. ¿Que tiene que haber cristianos en todas las áreas? Sí. Pero que sepas dónde te vas a meter. O sea, que te estás sobreexponiendo, ¿no? Entonces, Dios lo que quiere realmente es que te expongas, pero que te expongas a Él. Es decir, aquí estoy, Señor. Cuando dice el salmista, examíname. Eso es exponerse, pero exponerse a Dios. Sí. ¿Para qué? Porque Dios lo dice claramente. Dice, a ver, si tú te humillas, yo te voy a ensalzar. Yo. Entonces, tú no eres el camino, tú no eres el que guías, el camino soy yo. Tú caminas por el camino, valga la redundancia, entonces, pero el camino soy yo. Y cuando nos demos cuenta de todas estas cosas, entonces empezaremos a darnos cuenta de que no somos tan importantes, no somos tan imprescindibles, no somos el ombligo del mundo, es decir, sino que somos, como dice, cuando hacemos lo que tú nos pides, siervos inútiles. Solo hemos hecho lo que se esperaba de nosotros. Para llegar a la categoría de siervo útil, yo no sé lo que tenemos que hacer, pero sé que cuando hago lo que Dios me dice, soy siervo inútil. A veces hablamos en cristianólogo o en cristianés, para traducir un poco a veces, cuando decimos de que Jesús es el camino, de que andamos el camino, es que Dios forja el carácter de Cristo en nosotros, o sea, que nos moldea en la forma de Jesús. Jesús es el modelo perfecto. Él es el Hijo unigénito, Él es el único perfecto. Entonces, ¿qué quieres cuando tienes a alguien perfecto cerca? Pues parecerte a Él. No en la envidia, sino en el buen sentido. Dice, oye, quiero imitar lo bueno. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, queremos forjar la imagen de Cristo en nosotros, queremos parecernos a Él. Eso es andar el camino. Es decir, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo se comportó? ¿Cuál es su ejemplo? Y creo que eso es maravilloso, porque si Él es el que tiene acceso a la presencia de Dios, pues nosotros queremos ser como Él, queremos tener acceso a esa presencia, queremos participar de las obras del Padre, queremos bendecir y ser bendecidos. O sea, entonces a veces, es tan difícil, Willy, es tan complejo. No, es muy sencillo, ¿verdad? No, o sea, es sencillo. Es sencillo. Y a veces nos enredamos, en la iglesia nos enredamos con teologías tan complejas. Mira, esto es muy sencillo. El hombre está separado de Dios. Dios creó al hombre como un hijo en el que proyectar su imagen. El hombre falló, porque el hombre falló. Pero hay una solución, que es Cristo. Entonces esa solución significa que tenemos que ser como Cristo. Pablo decía, ¿no? como un segundo Adán, el verdadero Adán, porque el primero Adán era la imagen del Adán. Y Jesús es Dios, no es una imagen. Claro. Es Dios mismo. Ajá. Entonces tenemos que recuperar esa... Nosotros tenemos que ser la imagen de Jesús, ¿no? Como Adán tenía que haber sido la imagen. Claro, Dios, y no lo fue. Esa era la idea. Esa era la idea. Entonces, por eso, y bueno, la solución nos la da el mismo salmista. Decir, ¿lo leemos, te parece? El motor de la sabiduría. Eso es, el principio de la sabiduría, el motor de la sabiduría es el temor de Yahvé. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Esto es lo que nos tiene que mover, y si hacemos esto,
es como vamos a volver un poco a las fuentes, vamos a volver un poco al principio, vamos a volver a donde estaba. Realmente, claro, la gente dice, sabiduría. El mundo, eso es como sexo y amor, ¿verdad? Ya está tan mezclado que a veces no se diferencia, aunque los que sí vemos con tranquilidad las cosas nos damos cuenta de que sexo es sexo y amor es amor, no tiene nada que ver, con esto, ¿verdad? Pero aquí, sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Porque la gente confunde y de hecho hay un eslogan o hay eso decir que bueno, lo que hay que llevar a los niños, especialmente en los países menos desarrollados, es conocimiento, educación, ¿no? Que ese es el kit de la cuestión. Y yo no estoy de acuerdo con ello. Creo que lo que hay que llevarles es sabiduría y no conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento realmente son aquellas cosas que aprendemos que nos ayudan en nuestro quehacer diario, que nos ayudan a desarrollar y a hacer las cosas que queremos y nos gustan. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es aquello que aprendemos que marca nuestro carácter. Y esta es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque la gente más preparada académicamente es de la gente más sinvergüenza que hay en esta sociedad. Sí, es decir, gente súper preparada académicamente, súper inteligente, son los que luego fabrican bombas, los que fabrican, los que son contrabandistas de armas, los que hacen contrabando de droga y un montón de cosas. Y es la gente más preparada. Así que la educación está bien, pero creo que no es el kit de la cuestión. Creo que el kit de la cuestión es que la gente aprenda, en el primer mundo, en el tercer mundo, en cualquier mundo, que la gente aprenda realmente cosas que marquen su carácter. Lo que hemos llamado toda la vida valores. Valores. Valores, es decir, y hoy en día no se le da importancia. Y de hecho, ¿qué es lo que las redes sociales, qué es lo que generan normalmente? Conocimiento. Sí. Conocimiento. Datos, información. Sí, es decir, da igual si aparece de repente una niña con 13 años o con 12 años dando clases de maquillaje y hace 2 años que se está maquillando, y la gente, pues ahí, pues oye, al que le interesa, lo ve para ver, oye, pues está interesante, pero no marca tu vida, ¿no? Entonces, pasa lo mismo. La gente hoy quiere vivir experiencias, pero no se da cuenta que lo que le va a marcar su vida cuando sea mayor serán los recuerdos, no las experiencias. Entonces, ¿qué es? Una experiencia es algo que marca tu vida en ese momento, un recuerdo es algo que perdura porque marca tu carácter. Es decir, de repente te das cuenta la amistad, la lealtad, de quién te puedes fiar, y esos son recuerdos. Y cuando tengas 70 y cuando tengas 80 años, si el Alzheimer no lo impide, ¿verdad? Pues te recordarás todo eso porque ha marcado tu vida. Pero igual de aquella experiencia donde hiciste parapente, salto base o tal, pues igual ya ni te acuerdas porque entre otras cosas piensas ya no lo voy a poder volver a hacer, ¿no? Y esto es, entonces el motor de nuestra vida tiene que ser adquirir sabiduría. Es decir, aprender cosas que marquen nuestro carácter. ¿Y cómo lo hacemos principalmente? Buscando, ahí dice el respeto a Dios o el temor de Dios, ¿verdad? Pero realmente para mí es el conocer a Dios, el conocimiento de Dios. Y no es el conocimiento teórico, es el conocimiento práctico. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de que Adán conoció a su mujer, no es un conocimiento teórico, no. Es un conocimiento práctico. Sí. Entonces, quiero decir, porque hoy en día vivimos mucho el conocimiento teórico, ¿verdad? ¿Cuántos amigos tengo en Facebook? 10.000, ¿verdad? Teóricamente. ¿Cuántos tengo de verdad? Pues no sé, yo le digo a mi hija que es muy fan de Facebook y tal, yo le digo, mira, pon ahí en el muro que necesitas 10.000 euros, a ver cuántos amigos tienes.
¿No? Ni 10.000, yo creo que quítale 3 ceros. Oye, necesito 10 eurillos porque tengo que llegar a fin de mes a ver cuántos de los 10.000 o 50.000 seguidores que tienes. Entonces quiero decir, pero es esto el conocer a Dios, pero el conocer a Dios profundamente. No es, quiero decir, sé de muchos teólogos que son ateos. Sí, es triste, pero es verdad. Sí, entonces quiero decir, no conocen a Dios, conocen la teoría de Dios. Creen conocer a Dios, ¿no? Pero realmente son ateos simplemente porque no conocen la esencia de Dios, no conocen a Dios como la persona. Porque bajar a Dios a una simple asignatura de una ciencia, claro. La ciencia de Dios es tan presuntuoso. ¿Quién podrá conocer a Dios? ¿Quién podrá conocer todo? ¿No? La Biblia nos dice sí, que el cielo es el estrado de tus pies. Es que la tierra es el estrado de tus pies. O sea, no podemos encajar a Dios la Biblia es una pequeña parte de su palabra. Dice, no, toda la palabra de Dios, bueno, la que ha condensado ahí, pero Dios es infinito, no podemos, ¿no? Claro, eso... ¿no? Vamos, qué presuntuosos somos, así, ¿no? Enseñan los hebreos entre el Olam y el Neelam, claro, ¿no? Claro. Hay uno que es tan grande, tan grande, tan grande, vamos a conformarnos con la parte conocida, ¿no? Y cuando tenemos la eternidad para conocer más y más y más de él. Hombre, ¿no? Ahí, mira, no va a haber tiempo. No va a haber tiempo. Eso es. Aquí sí, hoy sí tenemos tiempo. Pues el motor de la sabiduría es el temor al Señor, que es esa experiencia, lo que tú dices, de no puedes conocer a alguien si no pasas tiempo con él. Claro. Incluso, y hoy en día vemos la fachada tan no sé cómo explicarlo, superficial de la exposición de la gente. Claro. Solo exponen aquello que quieren exponerse para evitarse las tortas. Entonces no conoces a alguien solo por las redes sociales. Claro. Porque seguramente hay un dicho que dice, no, lo peor que te puede pasar es que conozcas a tus ídolos, ¿no? Porque Quizás admiras a alguien, a un político, admiras a un actor, a un personaje, y cuando lo conoces en persona dices, madre mía, ojalá no lo hubiera conocido. Claro. Porque tienes una imagen en tu mente, ¿no? Claro, eso, porque normalmente lo que vemos es el conocimiento, los talentos, pues si es deportista, si es político, todo. Pero realmente cuando te expones y cuando dices quiero conocer su sabiduría, es decir, quiero conocer su carácter, y ahí es donde te puedes llevar una frustración y quedarte bastante defraudado, cosa que con Dios no pasa. Eso es. Cosa que con Dios no pasa, ¿por qué? Porque todo lo que Dios tiene para ti es lo que el salmista ha narrado anteriormente, antes de llegar ahí. Y algo maravilloso, y aquí termino, Willy, muchas gracias. Nada. Es que no podemos, también cuando te acercas a Dios, tenemos que ir con la mente un poco vacía de prejuicios. Todo lo que te han contado, bueno o malo, es incomparable con lo que vas a descubrir por ti mismo, ¿verdad? Es que es así, es decir... por mucho que te lo cuenten... Claro, hay que vivirlo, hay que vivirlo. Eso es como cuando uno dice Sudáfrica 2011, junio, final de la Copa del Mundo de fútbol. Iniesta de mi vida. Iniesta de mi vida. Pues, entonces, quiero decir, 120 minutos, ¿cómo fue la historia? Pues por más que te la cuenten, por más que lo veas en la televisión, había que vivirlo. Hay que vivirlo, Willy. Claro. Muchas gracias. Y ahí estuvieron 22 privilegiados que fueron quienes lo vivieron. Hasta el próximo programa. Venga. Hay que vivirlo y de verdad cuando expresamos esto lo hacemos con un corazón genuino porque de verdad que queremos. Una cosa que tenemos es que el amor de Dios no se puede esconder, no lo puedes retener y por supuesto no lo puedes acaparar. Él es inacaparable, inabarcable y tiene amor de sobra para ti también. Que Dios te bendiga.